Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Vamos a dar inicio al curso de Derecho Penal General de la doctora Julia Sáenz. Este corresponde al salón segundo año F. Hoy es martes 12 de octubre ya iba a decir de 1991, dame el favor. El 12 de octubre de el 2021. Dios mío, qué barbaridad. Vamos a pasar lista y oiga, así solamente una pregunta interesante. ¿Qué se conmemora hoy? ¿El día de qué? Bueno, profesora, no sé si es lo que se conmemora, pero bueno, yo leí que era el día de ay, se me acaba de olvidar, De la era algo con las hispanidad. razas, De la hispanidad. El día de la era ese. hispanidad, el encuentro de dos culturas. Ellos dicen que no, nos volvieron, ellos dicen que éramos salvajes y nos domesticaron. Yo pienso que no, fue el encuentro de dos culturas. Ellos encontraron una cultura totalmente diferente. Lo que nosotros no conocemos decimos que es salvaje. Allí hubo crimen de agresión en lo que sucedió hace 500 años. A ver, Melanie Arenas, Erika Har, Carvajal Yulisa, Cativa Analida, Catherine Castillo, Presente, profesora. Salvatore, Concepción Yaremi, Presente, profesora. Carlos Correa, Carla Cruz, Elibet Cruz, Díaz Elizabeth, Presente, profesora. Félix Rodelio, Presente, profe. Liselka no ha entrado. Abnel González, Jaistel, Presente, profesora. Christopher Navarro, Presente, profesora. Ramesh Núñez, Presente, profesora. Nazaret Pineda. A mí me pareció haber visto a Nazaret. No. Yesibel Quintero, María Rivas, Kimberly Sanjur, Alexis Santana, ya lo vi, Nancy Bel Torres, María Vargas, María Arabi. Buen día, presente, profesora. Uy, Marion, que bien. Yo le decía a su compañero Salvatore al inicio que en la clase pasada nosotros finalizamos el módulo 3, que habla sobre justicia transicional. Vimos otra forma de los delitos, que es el de los delitos del sistema. Y vimos lo que es el derecho penal internacional. Les pasé 2 videos, Holocausto de Ruanda, y les pasé también invasión a Panamá, y les dije unas preguntas. Y además les dije que íbamos a hacer el debate esta semana y que buscaran la Carta Democrática Interamericana y la Carta de Organización de los Estados Americanos. ¿Quién la buscó? Si no la buscó, no vamos a perder tiempo. Le voy a dar 5 minutos. Búsquela en el internet. Carta Interamericana, Carta Democrática Interamericana. La puede buscar en mi propio sitio web
se va al link de OEA, de la OEA, desde mi sitio web y la pone y la va a encontrar. Carta Democrática Interamericana y Carta de Organización de los Estados Americanos. Le doy 5 minutos y empezamos el debate, que ya usted tenía las preguntas, porque acabo de ver el video, leía Salvatore, un momentito voy a ponerlo, y lo abrí desde mi otra computadora. 5 minutos contados a partir de ya. Son las 8:57. 9:05. Tiene que estar listo. Disculpe, profesora, ¿cuál era la segunda carta? La Carta de Organización de los Estados Americanos. Le quedan 4 minutos.
Bien. Tiempo. Empezamos entonces el debate. Recuerde las preguntas que le señalé. A ver, Ramesh, ¿cuáles eran esas preguntas? Profesora, las preguntas eran las siguientes. ¿Qué es un delito del sistema? ¿Por qué se puede aplicar la justicia transicional? Y si el genocidio de Ruanda guarda alguna relación con la invasión a Panamá. Muy bien. Ahí ustedes pudieron advertir, yo quiero que me digan por qué ahí en cuanto que es un delito del sistema, si allí en esos dos videos veíamos o analizábamos un delito del sistema. A ver, Catherine. Sí, profesora. Bueno, para iniciar, yo estaba verificando, volví a ver los dos videos y considero que, bueno, él dijo, el compañero dijo unas preguntas, pero la pregunta que a mí más me llamó la atención en base al video que usted colocó fue, ¿opera justicia transaccional y qué tipos del sistema? Ajá, transicional, ajá. Transicional. En este caso, voy a iniciar con el video de Panamá. Considero, en base a lo que leí en el artículo de Derecho Penal, el artículo 440, que todavía hay una ambigüedad y no se considera, o sea, todos los que nacimos después de 1989 tenemos noción de lo que pasó en su momento, pero en verdad, en términos penales, considero que inclusive a la persona por la cual se motivó o el objeto de la invasión, o como se llamó en su momento, la causa justa, no se le hicieron cargos de lo que él hizo en su momento o lo que él ocasionó. Creo que había leído aquí en la Carta Democrática Interamericana, en el artículo, el artículo 11, necesario con independencia y se refuerzan mutuamente. Ejemplo, el artículo número 11 de la Carta Democrática Interamericana nos dicta que la democracia y el desarrollo económico y social son independientes y se fuerzan mutuamente, pero en verdad todo esto fue vulnerado a la hora de tratar de atrapar, por llamarlo de una manera, a la persona de objeto que se estaba tratando de buscar en ese momento. Y ahora regresamos a lo que es el Código Penal panameño, en su artículo 404, que indica: quien tome parte en la destrucción total o parcial de un determinado grupo de seres humanos por razón de su nacionalidad, raza, etnia o creencias religiosas o políticas será sancionado con pena de prisión a 20 a 30 años. Si vamos un paso hacia atrás, lo que se manejaba en la dictadura, inclusive hasta la fecha de hoy, antes de que se diera el tema de la invasión, no tenemos una cuenta de cuántas personas fueron afectadas por estos delitos. Ahora, esto indica que es los delitos contra el derecho internacional y, más importante, los derechos humanos. Pero en verdad, en ese momento, a mi concepto y en base a lo que leo en el artículo de Derecho Penal, que es la jurisdicción que nos corresponde, nosotros volvemos a la historia en temas de semántica, en temas de información en general, pero no he visto un fallo o una condena al móvil principal, ¿no? Que fue el ex general Noriega. Eso por un lado. Por el otro lado, creo que hasta en un momento cuando se le capturó, él estaba pagando por los delitos y fue imputado en temas internacionales de lavado de dinero y de narcotráfico. Sin embargo, tendría que hacer un estudio un poquito más al fondo de ver en sí cuáles fueron los fallos que se le dieron a él por los cargos imputados. Ajá. Continuamos con el análisis. A ver, ¿qué más? Ok, disculpe. ¿Ya suspendiste o querías hablar otra cosa? No, sí, quería mencionar algo también se me fue el nombre del segundo video, que era el nombre del país. El holocausto a Ruanda. Del holocausto
a Ruanda. Obviamente, leyendo la Carta de los Derechos Americanos, esto ya se pasa a una jurisdicción del continente africano, pero si lo trasladamos como tema de estudio a la jurisdicción panameña, también aplica el artículo, en mi concepto, del artículo 440, que estas personas fueron asesinadas y amedrentadas en base a su raza y a su etnia, y a las diferencias políticas que ellos tenían más que todo. Y aquí... ¿Qué delito habría ahí con Ruanda? El mismo que indica, la misma pena se le aplicará a quienes con el fin anterior señalado realizan las siguientes conductas: causar la muerte de alguno de los miembros del grupo. Ahí hubo genocidio en Ruanda. Sí. En donde nosotros hubo genocidio. No, en ese caso no hubo genocidio porque el objeto era diferente. Ok, me regreso. Pareciera que se hablara de lo mismo, pero en verdad no, porque los móviles fueron diferentes. En el caso de Panamá se estaba buscando a un objeto en particular. En el caso de Ruanda están con las diferencias de la raza y de la etnia, y ahí estaban asesinando, o sea, indistintamente. Aquí en Panamá... ¿Habría en Panamá un crimen de agresión? Busquen la carta, un crimen de agresión, que hable yo del derecho penal internacional y los delitos contra la personalidad jurídica del Estado. ¿Habría aquí un crimen de agresión? Considero que sí, profesor. Estoy buscando el artículo, pero sí hubo un crimen de agresión no simplemente contra la población nacional, sino también con el sistema jurídico nacional. Continuamos. A ver, Yaravis. ¿Qué pasó con Yaravis? No está. Otro punto de vista. Profesora, buenas, Ramesh Núñez. Ajá. Sobre el tema de la Carta Democrática de lo Interamericana, Ajá. a mí me parece que ese es un punto sumamente importante y que mantiene pues su relevancia con todo lo que vivimos aquí en Panamá, sobre todo porque esta carta nace como un escrito que compromete a los estados a cumplir con las órdenes democráticas. ¿Por qué? Porque anteriormente en la historia de Latinoamérica queda muy marcada por las dictaduras militares. No recuerdo específicamente si ha habido algún tipo de dictadura civil o si se ve alguna en la actualidad, pero creo que queda muy marcada por las dictaduras militares, y ya que estamos hablando de la región latinoamericana, no solo aquí en Panamá, sino también en Argentina, en Chile, en Nicaragua, en muchos países se ve realmente cómo se afectó a gran escala lo que eran los derechos humanos, y lo que a su vez también frena el desarrollo íntegro, el desarrollo social y el desarrollo económico de las propias naciones y de las personas que lo sufren. Y también si hablamos de lo que es de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, también le veo una relevancia muy importante cuando habla de lo que es la naturaleza, de lo que son sus principios, de cómo se van a manejar los miembros, porque sí, podemos hablar de que se dé una transición de un gobierno militar a un gobierno democrático, pero la democracia por sí no es que vaya a resolver los problemas. Debemos poner pautas y puntos, normas de cómo se va a llevar esa democracia de una manera efectiva para que en realidad se respeten los derechos humanos de los ciudadanos que viven dentro de los estados. Y por ejemplo, si hablamos del caso de la invasión de Estados Unidos a Panamá, y retomo la pregunta sobre el genocidio, creo que no se le puede considerar de esa forma, puesto que no hubo un objeto étnico, religioso, político directo al cual atacar, sino que más bien fue una violación sistemática producto de la invasión como tal, de buscar un objeto aquí en Panamá, que en ese entonces era el general
Manuel Antonio Noriega. Hubo Y una también afectación, creo muy que, bien. dígame, profesor. No, sigue, continúa, vas muy bien. Y con respecto a un punto importante que recalco de la compañera anterior, fue Ajá. el tema de la justicia transicional. Yo siento que, bueno, investigando ciertos temas relacionados con esto, en Panamá no hubo una justicia transicional que acatara realmente los puntos que se debieron tomar en cuenta en su momento. Aún se sabe de muchas personas afectadas que nunca recibieron alguna indemnización o por lo menos la búsqueda de alguna solución por lo que sufrieron por parte del Estado en su momento. No hay tampoco un conteo de personas desaparecidas, de llevar un control verdadero por lo menos para para cerrar esa herida que quedó tan abierta en el país después tanto del periodo de la dictadura militar como de la finalización de él con la invasión de Estados Unidos a Panamá. A Panamá. Bien, muy bien. Excelente análisis, Ramesh, excelente análisis. Ahí estaba la afectación a la personalidad jurídica del Estado. A ver, quisiera, por favor, otra persona. A ver, otra persona que quiera hablar. Ay, Dios mío. Otra persona que quiera hablar. Nadie quiere hablar. Yo voy a explicar algo. Fíjense, voy a explicar algo. Ahí hubo una agresión. Nosotros tenemos que son dos contextos distintos, pero ambos son delitos del sistema. Es delito del sistema lo que ocurrió en Panamá. Hola, profesora, disculpe, ¿me oye? Sí, Liselka, dime. Es que quería intervenir, estaba hablando en el momento que hizo la consulta, si alguien más quería aportar algo, pero en ese Ajá. momento no estaba, y bueno, estaba escuchando los puntos de vista de los compañeros, Ajá, y habla. sí, bueno, estudiando un poquito, también vi muchas veces los videos en sí que nos mostró en las clases, y en el tema de justicia transicional, a mi concepto, en el genocidio de Ruanda, que se provocó en Ruanda, considero que no hay una verdadera justicia transicional, porque estuve leyendo algunas noticias, reportajes, me pasé bastante en YouTube y en los escritos que han tenido desde ese suceso hasta acá más de 20 años, eh, hubieron varios casos que la Corte no atendió y que por primera vez la Corte absolvió a muchas personas en ese momento que tuvieron, por decirlo así, que ver en ese momento que estaban de la otra etnia, que estaban en el gobierno, eh, y no solamente la justicia transicional, estaba leyendo, es un complemento de poder resarcir daños psicológicos o económicos, sino realmente que se tome justicia y que todos los entes involucrados sean realmente condenados, por decirlo así, de una manera u otra. Y en el caso de Panamá, la verdad, ese video creo que a cualquier patriota le llenó de mucho malestar porque los Estados Unidos vinieron a ellos supuestamente a resarcir el daño, dando al presidente que en ese momento estaba entrando, que era el presidente Endara, una suma cuantiosa de dinero y estaban felices todos allí que recibiendo lo que ellos habían dañado, nos dejaron el país vuelto un etcétera, y ellos mismos, ni una corte internacional, vinieron a resarcir su daño. Para mí, yo creo que para cualquier panameño es una falta de respeto y no se dio una justicia transicional, y aunque realmente coincido con el compañero Ramesh, no es considerado un genocidio, sin embargo, tiene
se exterminó a gran parte de la población por un objeto que ellos querían, por un beneficio que ellos querían. El detonante fue la supuesta muerte de un general aquí en Panamá, pero sabemos que no era así. Entonces, a mi concepto, de un sargento. De un teniente, correcto. Y para mi concepto, en ninguna de las dos, si nos fijamos el concepto global de la justicia transicional, no hay justicia transicional en ninguno de los dos aspectos, que es la invasión y el genocidio. Muy bien, Giselka. Muy bien. Fíjense, ¿qué pasa aquí en ambos videos y qué es lo que dice? ¿Cuál es el punto de reflexión con la Carta Democrática Interamericana que nosotros tenemos que tener cuidado? Este no es un tema de derecho internacional. Este es un tema de derecho penal internacional porque se manejan tipos penales. Hay dos situaciones distintas, como ustedes muy bien lo han explicado. Vamos con el documental de Ruanda. Ahí hubo genocidio. El genocidio es un delito del sistema. Hubo en Panamá una afectación. En Panamá, con la invasión, hubo una afectación a la personalidad jurídica del Estado. Mas la invasión no se constituye en un delito del sistema. En un delito del sistema se constituyó el genocidio. ¿Por qué? Porque era por parte de sus gobernantes hacia la población. Aquí hubo problemas de dos etnias, los Uxis y los Tutos, los Hutus y los Uxis. Uno estaba en el poder y quería desaparecer al otro por razones de raza, por razones ideológicas. Interviene Naciones Unidas, los famosos cascos azules. Hay una película que cuando yo la vi no pude dormir, porque fue lo que ocurrió en Ruanda y hablan como hubo un grupo de personas que prácticamente los cascos azules los abandonaron porque era o salvar los cascos azules. No me gusta decir los militares o la policía de Naciones Unidas, pero en realidad eso es. Era o salvar su vida o salvar a esa gente. Y hubo un señor que administraba un hotel que salvó a un gran número de personas. Pero él, por más que le ofrecieron regresar a su país y ocupar cargos públicos, no quiso y se quedó en Bélgica con su familia. Hasta la fecha vive allá. Allí hubo delitos del sistema. En Panamá, con respecto a la invasión, hubo delitos contra la personalidad jurídica del Estado. Allí hubo un crimen de agresión. Pero mire qué es lo que pasa, que voy a ser abogado del diablo y usted me va a decir, bueno, profesora, nos está diciendo una cosa y después nos desmiente. No, no es eso. ¿Y por qué los mandé a que buscaran la Carta Democrática y la Carta de Organización de los Estados Americanos? Porque la Carta Democrática Interamericana convierte a la democracia, la convierte en una garantía jurídica. ¿Por qué en una garantía jurídica? Porque si usted se va a la Carta la Carta Democrática Interamericana, y le voy a decir qué artículo. El artículo 1 dice: los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas.
Quiere decir que esto es una garantía. Es una garantía para el respeto de los derechos humanos. Y así me lo establece el artículo 3 del mismo texto legal. Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía de un pueblo. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí nosotros, dice, tenemos derecho a la democracia y su gobierno la obligación de promoverla y defenderla. No solamente su gobierno, es cada una de las personas que conformamos el Estado y podemos tomar acción. Dentro de esas acciones, fíjense, dentro de esas acciones nosotros podemos pedir ayuda a los estados. Nosotros podemos pedir ayuda a la OEA, la Organización de los Estados Americanos, a la Comisión Permanente, para que ella realice acciones en ayuda a la población que lo está pidiendo. Y si bien es cierto que la Carta de Organización de los Estados Americanos, pero cuando esa democracia está en juego, y si bien es cierto, habla que no reconoce el derecho de intervenir directa o indirectamente a ningún Estado, también habla que se pueden tomar acciones para tratar de ayudar a ese país. Es decir, que de alguna forma se contempla como una causa de justificación, un estado de necesidad. Ayudar a la población que está en riesgo de perder su democracia, si eso puede poner en riesgo la estabilidad de la democracia del resto del continente. ¿Se fija? Que esas son las partes que el abogado tiene que analizar para poder entrar por allí, dependiendo de la postura que usted tenga. Si usted está en la defensa, si usted está a nivel de fiscalía, a nivel de quién usted está y a nivel de quién usted va a actuar, representando a qué parte. ¿Se fija? Ese es el ejercicio que yo quería que ustedes hicieran. Uno busca y uno escudriña cada uno de esos artículos para, vamos a decir que estuviéramos defendiendo a Estados Unidos o defendiendo a Panamá. No es por parte del tratado. El tratado habla de poner en peligro, de estar en peligro la seguridad del canal. ¿Qué se trató de hacer con el pago y la pseudo restauración de el barrio del Chorrillo? Una acción restaurativa propia de la justicia transicional. ¿Se fija? Entonces, mire cómo las dos situaciones son diferentes. Y yo recuerdo que yo les hablé de la toma de posesión de un gobierno en una base militar. Una base militar, aunque físicamente está en un territorio, constituye o representa el país del cual es originario esa base militar. Quiere decir que esa base militar
era territorio norteamericano, que es lo que señalaba el procedimiento de la normativa jurídica, se tiene que convocar a nuevas elecciones. Porque si yo fui electa en esas elecciones anteriores para darle un voto de castigo al gobierno de turno, eso se iba a manifestar en un proceso electoral. Si yo fui electa porque la población estaba convencida de que yo le podía traer una solución al país, eso se iba a reflejar en el proceso electoral y yo una vez más iba a salir electa. ¿Se fija? No es desbaratar a los partidos políticos, es extraer lo que está ocasionando una afectación a la democracia. Profesora, ¿por qué estamos dando esto? Porque esto forma parte del derecho penal internacional. Y aquí hay inmersos dos situaciones: el derecho internacional penal y el derecho penal internacional. El derecho penal internacional forma parte del derecho penal. El derecho internacional penal forma parte del derecho internacional, porque estamos hablando de normas internacionales marcos que sientan base para desarrollar en el derecho positivo. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de delitos transnacionales, como son el blanqueo de capitales, estamos hablando del derecho internacional penal. El blanqueo de capitales surge en principio como acuerdo con la comunidad internacional. No es objeto de jurisdicciones penales internacionales, como es el derecho penal internacional y el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional. ¿Se fija? Y también ahí tenemos que manejar los elementos constitutivos del delito, de los delitos comunes, de los delitos del sistema. El derecho penal internacional genera figuras delictivas o tipos de figuras delictivas donde varían los elementos constitutivos del delito. En los delitos del sistema, analizamos que el victimario es el Estado a través de su estructura gubernamental. Ahí no vamos a analizar el nexo causal como tal. Allí es donde se ejemplifica lo que nosotros conocimos o estudiamos en su momento como la teoría del finalismo y una valoración jurídica de la conducta ilícita, y analizar esa valoración jurídica de la conducta ilícita implica que todo me lo va a decir mi tipo penal y yo no debo echar mano a los aspectos, a los factores criminógenos del delito, de naturaleza endógeno y de naturaleza exógeno, que usted estudió o estudia en criminología. Esto tiene que ver con la criminogenia, el estudio de la criminalidad. ¿Se fija? Entonces allí varía, ahí siempre va a haber un dolo directo, ahí no podemos hablar de dolo eventual. Hay siempre un dolo directo con respecto a los delitos del sistema. Quiere decir que varía la intencionalidad, varía el sujeto activo. No tomo en cuenta el nexo de causalidad. Hubo una figura delictiva que no se debió cometer porque había una prohibición directa para la autoridad.
que representaba al Estado. Mire cómo varía la valoración de los elementos constitutivos del delito. Bien, jóvenes. Fíjese, yo siempre he dicho, el abogado tiene que estar preparado para todo. Aquí habían 2 estudiantes que intervinieron, que habían obtenido en su parcial 5 de 20. Que fue Catherine y que fue Liselka. Obviamente que no se les va a poner 20 puntos. No se le puede poner 20 puntos. Imposible. Pero de 5 puntos sobre 20 subieron a 15 de 20. Y aquí le puse más debate jurídico. ¿Me escuchó Catherine y me escuchó Liselka? Sí, profesora, gracias. O sea, uno siempre debe estar pendiente, y así lo iba a hacer con otras personas, pero por alguna razón que se fue la luz, son situaciones que escapan y se pierden oportunidades. Otras que no vinieron y se pierden oportunidades. Uno tiene que estar siempre, el abogado debe estar siempre preparado. No se gana a veces en el enfrentamiento. Eso es lo que debemos entender el abogado panameño y el servidor público panameño. Es otra la vía de lograr mi meta, siempre dentro del marco de la legalidad. No se puede ser muy teórico. Esa teoría yo la tengo que bajar a la tierra, cómo yo la analizo. Usted necesita una teoría como un marco de referencia, pero esa teoría usted la tiene que masticar, la tiene que procesar. No, este insight del derecho no es estar repitiendo como papagayo, es estar analizando las cosas. Eso es importante, y para analizar necesito estudiar, y para estudiar necesito mis instrumentos. Profesora. Ajá, dime, Catherine. Disculpe, yo estuve el día de ayer tratando de bajar, porque yo tenía problema con el internet, tratando de bajar el PPT que usted pone en su página, pero por alguna razón, no sé si es mi computadora o si algún compañero... ¿Qué buscador usaste? ¿Chrome? Chrome. No, con Chrome no baja, no sé por qué. Dice mi diagramador que fue por el hackeo. O sea, yo estoy esperando que llegue diciembre para tumbar totalmente la página. Okay. Y voy a armar otra. Tienes que bajarla por Firefox o por Edge. Es el que es azul con agua, que parece como una C, o por Opera, cualquiera de esos. ¿Qué pasó? Después del hackeo con Chrome, no, mi página no funciona, está dando problemas para colgar información, pero no puedo bajarla del todo por los estudiantes del exterior, principalmente. Listo. Yo intento desde otro buscador que no sea Chrome. Bien, jóvenes. Gracias. Profesora, solo a motivo de darle un punto informativo, es que Opera tampoco lo descarga, ya lo intenté y bueno, Bueno, ahí en Opera tienes que tener un problema, porque yo todo lo descargo por Opera, por Firefox o por Edge. Entonces, esto prueba por Firefox. Sí, por Firefox. Ya pude. Bien. Por Firefox. Gracias. Entonces, todo eso pasó con el hackeo. Y esa página está ahí. Mírame, pero no me toques. Yo tengo que tumbarla totalmente para reestructurar
toda esa página. Aparte que yo pienso que es probable, no sé, que ya el otro año volvamos a la virtualidad, a la presencialidad, y yo no creo que la gente quiera saber por un largo tiempo de esto, de las cosas virtuales. Mire, yo le decía a un estudiante que él estaba enojado porque todos los profesores, todos, sin excepción, habían puesto sus libros de texto. Y él decía, eso es un negociado. Y yo le decía a él que no. Yo siempre señalo que a ningún estudiante yo le voy a poner una app que compre un libro. Pero le decía que ustedes tienen que estudiar de alguna parte. Ustedes tienen que estudiar de alguna parte. Eso es importantísimo que usted lo haga. Usted no solamente puede quedarse con las clases de YouTube. Y si se va a quedar solo con las clases de YouTube, usted tiene que ver eso 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Y la data que va a gastar equivale a su libro. Las personas jóvenes, y con esto yo voy a concluir, antes de iniciar una carrera debe hacer un presupuesto. Usted necesita tener sus herramientas académicas para poder estudiar la carrera. Yo veo que todo el mundo pone data. Gasta el doble que si contrata el servicio, que igual es maluco. El servicio es malo en Internet aquí en Panamá. Pero gasta menos si usted lo contrata. Salvo que para su sector no exista ningún sistema de Internet. Eso ya escapa de usted. Son otros 500 pesos. Pero usted gasta menos. Hay cosas de la virtualidad que siento se van a mantener. El colgar la información, ya sea por Google Classroom o lo que sea. Dice que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Voy a hacer la próxima semana una práctica sobre el Google Foro, de cómo lo enviamos, usted lo reenvía. Vamos a hacer una práctica la próxima semana. Mañana vamos a hacer análisis de los artículos del texto legal. Los que tienen el libro Estudio del Código Penal, yo quiero que se estudien muy bien todos los modelos de análisis, sobre todo el modelo de análisis 1, que es del texto legal, modelo de análisis 1. Quiero que se lo estudie muy bien, modelo 2, que está en el capítulo 3 de su libro Estudio del Código Penal. Modelo 2, Estudio del Código Penal, modelo 2, con las estructuras de las normas. Porque mañana vamos a hacer puro análisis de texto legal. Quiero que puedan tener acceso al Internet. Vamos a hacer un taller que usted pueda estar trabajando y estar viendo los instrumentos internacionales, pueda tener acceso a otro código, todo a través de mi sitio web, para que podamos trabajar. ¿Ok? Entonces, nos vemos mañana, por favor, 7 en punto. Hasta luego, Dios los bendiga ricamente.